necesario para ya hacer la voluntad de mi Padre? Replica el maestro. La luz se identifica por borrar las sombras se identifican opacando la luz. Así vosotros comprenderéis que la verdad es mi Padre. Cuando la hayáis encontrado, ella no os dejará sombras ni en sus mentes ni en sus corazones, por lo tanto comprenderéis que yo soy la luz. El que esté conmigo y me tenga a mí, no andará a oscuras, y así habrás comprendido que en la selva es el árbol que no recibe sombra de los demás. Recuerden que el viento sopla y mueve las ramas y las hojas del árbol y solo desprende las que estén maduras o secas. Así ese árbol queda despejado. Así vosotros comprenderéis que el viento debe llevarse de ustedes todo lo inútil, lo que no sirve, para que seáis purificados de todas las inmundicias que recogéis de la tierra. Yo creo que es más que suficiente o claro el concepto de que nosotros, la misión de nosotros es enseñar, más a nivel de aquella organigrama que debe haber a nivel interno en las instituciones, debe haber no es un estatuto, un ordenamiento para que todos comprendamos que la escuela no deja de ser, que nos quitemos de la cabeza, que si de aquí a mañana en la iglesia van habiendo hombres y mujeres de quinta, de cuarta, de tercera iniciación de misterios mayores, no van a pensar que porque ya están en ese nivel ya no necesitan de escuela. Entre más elevado, más escuela se necesita. Es la lógica, porque más pulimento necesita para poder enseñar en una forma equilibrada. Así nosotros necesitamos integrarnos todos en la escuela, en esa escuela en la cual tenemos que poner al servicio de los demás lo que hemos comprendido y poner al servicio nuestro lo que estamos practicando. Uno practica una cosa, la aprende, la encarna, la realiza, y eso es lo que lo hace ser un convencido de sí mismo, ser propio, tener una luz propia. Pero la luz que vayamos teniendo tenemos que compartirla con otros. Fíjese que el sol, por cualquier rendijita que queda, se mete para dar luz allá. Toda rendijita donde que encontremos nosotros campito para poder llegar hasta el oscurantismo de la humanidad, tenemos que llegar a través de toda esa capacidad que vamos desarrollando, ese amor, esa comprensión y esa recia voluntad para poder llegar a esa convulsionada sociedad que ni siquiera remotamente piensa que existen estas cosas. Borra aquí, pone las que faltan. No hemos oído a los hermanos de Colombia, un país que en estos momentos se debate en situaciones demasiado difíciles, más que lo que se cree, y que debido a esa espesura de las situaciones y de los conflictos, más posibilidades tenemos de poder llegar a los corazones de las personas que están avanzando en su aspecto espiritual. No hay que pensar en lo sucesivo. Si estuviéramos en un mundo de paz, más difícil nos sería nosotros para llevar la gnosis. La gnosis la lleva uno en un mundo de paz, pero la comprenden muy poco porque la gente no ve la necesidad que hay de hacer un cambio. Faltan algunos puntitos de los que dos. Una ocasión yo le pedí al maestro que me enviara o que me diera algún complemento para los trabajos, y él dijo: hemos escrito un libro que se llama La magia de las runas. Es un lenguaje esotérico. Los muchachos aquí han sido verdaderamente tenaces en eso. Quizás todos, pero cito el caso de Eugenio. Donde quiera que Eugenio ha estado dirigiendo cursos y dirigiendo monasterios, ha sido tenaz en aquello.
Eso hace que la persona no va a estar viendo el ultra de las cosas, pero sí van teniendo una fuerza sobrenatural que los puede sostener, los puede ayudar para sostenerse en la senda. Práctica sobre runas, respiración y el prana. Decíamos aquí en una convivencia que uno de los maestros que nos están guiando en estos momentos y preparando el pueblo nos decía que en la cadena lunar una de las razas se había levantado y la ciencia que habían tenido que encarnar como casa de una constelación de ese sistema había sido la ciencia pránica. La ciencia pránica es una de las que tenemos que empezar a encarnar todos, porque decíamos en la convivencia pasada que una de las contaminaciones más terribles que tenemos no es solo el smog, es la contaminación ambiental. Allí donde nosotros respiramos verdaderas pestilencias, quizás adornadas con muchos olores y cosas, que no me estoy refiriendo al incienso, desde luego, pero que es una contaminación de porquerías que llegan, que son átomos que se respiran en las basuras, en las casas de negocio, en los mercados, quizás en las casas, personas que nunca se han interesado en hacer un cambio y que lo que pulula dentro de ese medio ambiente son cosas demasiado venenosquirianas. Nosotros con la ciencia pránica estamos contribuyendo con ese yin y ese yang del corazón, ese sístole, ese diástole del corazón, con ese hamsa de la sabiduría china, para poder expulsar y hacer expulsar de nuestro organismo una cantidad de elementos que producen densidad porque son hidrógenos demasiado pesados, que no están constituidos en nosotros como yoes, sino como materias densas que ingresan a un organismo que no tiene una defensa para poderse deshacer de ellos. Es necesario eso. Práctica sobre oración, inspiración y contemplación. Es necesario que nosotros empecemos en esos cursos de sacerdotes, de ISIS, de misioneros, de obispos, de todos nosotros, salir al campo a contemplar qué es el campo, porque puede ser que uno se desplace en su carro. Contemplamos en días pasados con el doctor Barrios y Gladys y unos hermanos en Islas Canarias, en Tenerife, bajando del Teide, unos pinales que verdaderamente se transporta uno, pero ¿qué tal si se baja un ratito, uno cuadra su carro, se baja, respira, se integra con todas aquellas maravillas que hay allá? Esos son ritos, ese es el rito a la naturaleza. Nosotros tenemos que aprender a oficiar como sacerdotes de la naturaleza, contemplándola a ella, visitando ¿cómo se llama eso cuando se hace un viaje en grupo? En excursiones, y yendo a los sitios no turísticos porque nos los infunde la televisión, a sitios agradables, hacer allí, a compartir. Lo hacíamos en estos días, parte de eso, por ahí en una playa, un grupo de hermanos, mirando a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, las estrellas, mirando ese silencio tan bello, oyendo las olas del mar cómo golpean a la playa, viendo cómo ese movimiento de la vida, de la naturaleza, palpita a todo instante. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de regresar a eso. Es decir, queridos hermanos, hay mucho que hacer, cosas bonitas, que no necesita tanto dinero. La otra vez hacíamos aquí, que Eugenio se acuerda, lo hacíamos para pregonero. Yo me llevaba una camionetica y lo descargaba allá, más acá de pregonero, y esa gente se venía de pie, y yo ahí me venía detrás recogiendo el que se iba cansando, y en cada chorro de eso se bañaban, corrían, cantaban, gritaban, jugaban, y una cosa sana. Eso hay que hacerlo, hermano, porque es una de las formas de nosotros poder aprovechar ese prana sano que todavía queda, esa respiración sana, y tendríamos derecho nosotros a decirle a la gente que tenemos que regresar nuevamente
a la naturaleza. Son recomendaciones tan elementales que ustedes dirán, pues eso yo lo hago. Pues si lo está haciendo, sígalo haciendo. Eso yo no lo hago porque no me gusta, pues si no le gusta, lamentablemente, no está aceptando ese vientre donde nos hemos gestado como personas, que es en el vientre de la naturaleza. Vamos a ver, ¿dónde está Julián? Me gustaría ir a Gustavo, a todos los hermanos de Colombia, de los países que están aquí, que asumen una responsabilidad. Porque yo digo estas cosas hoy y me retiro. Y bueno, con eso no se va a acabar el mundo, pero sí necesitamos que tengamos aquí frente, aquí lo que estamos hablando, lo estamos haciendo frente a ustedes, pero alguien nos escucha. Gracias, Pablo. ¿Verdad que hay tanto que decir, hay tanto que compartir con los hermanos? Los pensos que deben de tener, no con esto quiero decir que los que hay están practicando no sirven, pero acordémonos, un poquitito de calor, un poquitito de frío, un poquitico de luz, un poquitico de estudio de las tinieblas, todo tiene que ser de una forma equilibrada. Nosotros no podemos parar frente a las comunidades y acabar con, es decir, destrozarnos la lengua diciendo palabras de información, y esa no es la gnosis. Esa es la información que se da de la gnosis. Pero solo queda en nosotros lo que practiquemos, lo que seamos capaces de vivir. Esa es la gnosis para nosotros. Puede que nosotros devoremos 80 libros del maestro Samael, tenemos la información de 80 libros, pero ¿qué hemos hecho de esas 80 obras? ¿Qué hemos practicado, queridos hermanos? Es lo que queremos nosotros, pues eso lo saben todos. Como personas serias que hemos venido a través del tiempo, viviendo la enseñanza. No se puede en estos momentos, uno de los eslogans de nosotros tiene que ser la iglesia santificante, aquella iglesia que tenemos que formar cada uno dentro de nosotros, con una escuela, porque tenemos que ser filósofos, científicos, ante una sociedad y ante Dios. No podemos seguir saliendo afuera a maltratar a la gente. No podemos nosotros seguir saliendo con una enseñanza mediocre, con unas respuestas a medias, porque tenemos que ser demasiado exigentes, filósofos. Algunos dirán, pero ¿cómo puedo hacerlo? Eso se lo decía Judas al maestro. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacerlo? Él decía, usted vivirá estas cosas cuando yo me retire, usted lo hará. Mientras nosotros teníamos al maestro Samael físicamente, allí en México, porque lo tenemos en físico, pero como no lo vemos, no lo encontramos, hemos tenido que desarrollar nuestros propios arbitrios para seguir adelante, y si no estaríamos todavía asediando al maestro con una cantidad de consultas tontas, inútiles, para que él nos resolviera nuestros problemas y seguir nosotros dependiendo del maestro. Eso no lo podemos seguir haciendo. No se puede pensar que se necesite una información como una orientación, claro que sí, pero que sea una cosa que valga. Y yo le pido a partir de hoy al pueblo gnóstico que no nos lleguen con historias. Yo siempre les he venido diciendo, quien quiera de nosotros alguna ayuda que posiblemente la podamos dar, lleguen con cosas concretas, porque todo eso es escuela. Yo llego donde el doctor Barrio, mire doctor, me duele la cabeza, pero fue que hace 2 meses me fui, me tomé un guarapo y a los 15 días me dio acidez. No señor, para que eso no nos quiten el tiempo en tonterías que a nosotros no nos van ni nos vienen. Cada quien tenemos muchos problemas, lleguen, mire, ayúdeme que me pasa tal cosa, y punto, ya está. Y eso es escuela. Eso es escuela. Si nosotros no tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo, salir de una reunión y escóndase, porque enseguida le llegan con una cantidad de cuestiones que no tienen ninguna concordancia con lo que aquí estuvimos haciendo.
No es razonable que nosotros estemos hablando aquí de Dios y salgamos aquí bajando las escaleras y estemos ya con un planteamiento de un carro. No es el sitio, no es el momento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aprendamos a ubicar las cosas, hermanos. Eso es ordenamiento. Cuando estamos afuera tenemos que rebuscarnos la vida como sea, pero cuando estemos en la casa de Dios, estemos con Dios. Y no mezclemos a Dios en esa serie de cosas porque Él se va. Él se va. Yo no creo que una persona que ha estado bien ubicada en una reunión de un ritual, en una reunión donde se hablan aspectos superiores de la doctrina, al medio minuto esté hablando una cosa de por allá, yo en esa ubicación no creo. Cuando uno logra ubicarse, quiere el silencio, está relajado, está allí. Y la casa de Dios no es para estar en ese bullicio y en esa desorden, mezclando tantas cosas, hermana. Cada conversación tiene un hidrógeno. En el momento que uno mezcla eso, se desubicó y ya no, ya eso se ha retirado. Entonces, dediquémosle tiempo a todos esos detalles. Y volveremos a ver esas castas sacerdotales de la Persia antigua, de los griegos, de los egipcios, que el día que estaban rindiéndole un culto a Dios, ese día nadie hablaba más, sino eso. El día que estaban en la calle, compraban, vendían y hacían de todo, pero no mezclaban lo uno con lo otro, porque eso es desorden. Estas tres cosas son para nosotros vivirlas. No piensen, yo digo, me voy con la escuela, y algunos digan, no, es que yo soy del movimiento ahora, yo soy ¿y qué iglesia? Y qué no sé qué comprensión hay de eso. Para nosotros llegar a la iglesia tenemos que tener una buena escuela. Para nosotros llegar al colegio tenemos que tener una buena iglesia, porque son colegios iniciados. Y si nosotros no nos santificamos en la iglesia, no podemos ser adeptos. Es la lógica. Entonces, Alfredo, vení a ver. Ya no hay necesidad de presentación. Lamentablemente, pues usted sabe que el tiempo es algo que avanza. Y bueno, solo queremos decirles que las personas que tomen en serio esto, pónganse a morir. Vamos a ver quiénes lo hacemos. No se pongan a morir ustedes para hacer un cambio. No. El que se pone a morir con la finalidad de hacer un cambio está equivocado, totalmente equivocado. El cambio lo hace la psicología, la filosofía. Mueran, vamos a morir. Después de muertos, la naturaleza verá qué hace con esa persona. Que no nos condicionemos la muerte, yo voy a morir, yo voy a matar el yo orgulloso para ser humilde. Yo voy a matar el yo soberbia para ser comprensivo. Yo voy a matar los celos para comprender, para no sé qué. Yo voy a matar la gula para no sé qué. El trabajo del Padre no se puede condicionar, y el que intente condicionarlo lo está haciendo en base a un yo que no quiere ser como es el otro yo. Pongámonos a morir, y no más que a morir. No nos importe ser mejor o ser peor, vamos a morir. Quizás ustedes saldrán algunos diciendo, uy, pero ese señor dijo allá que no nos importara ser como cualquiera. El que está muriendo muere y no más. O el que se está desencarnando, en el momento de estar desencarnando, está planificando qué va a hacer con las vacas, con las casas, con los carros, simplemente se muere y no más. O no es así. La muerte psicológica es igual. Se muere ese yo pensador, ese yo emocional, ese yo lujurioso, ese yo envidioso, se muere y no más. Le hemos puesto muchas trabas a la muerte. Vamos a morir. Para cambiar y ser nosotros diferentes, para eso está la filosofía.
Por eso se dice que al diablo se le roba el fuego en la alquimia y la luz en la vida. El filósofo es el que le roba la luz. El filósofo calla cuando tiene que callar, habla cuando tiene que hablar, camina cuando tiene que caminar. Es decir, el filósofo es aquella persona que tiene la vida como escuela, que enseña más con un silencio que con una palabra, que con una mirada le llama la atención a su discípulo, con una mirada le enseña. Ese es el filósofo. Uno dice, pero es que yo no soy Sócrates, yo no soy Platón, yo no soy cuál otros tantos que hay, Aristóteles y todo eso. Si fuéramos como ellos no servíamos para esta época. Ustedes dirán que por qué. Si Sócrates tuviera con la misma ritmo de enseñanza, en esta época no le aprendíamos. Ellos guardaban silencio para enseñar, nosotros tenemos que hablar. Y así, sigue la garganta con mi problema. Queridos hermanos, llegamos a la parte final de nuestro planteamiento en el día de hoy. Como no soy muy experto en el dibujar, esto es una columna. Si nosotros no nos sabemos ubicar en el lugar que nos corresponde a partir de hoy, no va a ser posible que podamos hacer esa iglesia triunfante. Estos 3 principios que estamos hablando aquí están en el comienzo de esta iglesia. La escuela es la horizontal. Si nosotros no vamos por la horizontal para enseñar, no encontramos a quién enseñar. ¿O no es así? Nosotros tenemos que salir afuera a enseñar y aprender. A toda aquella gente que anda, que sube y baja, en una total descomposición social. De allí vamos a sacar nosotros la esencia que nos va a servir para hacer iglesia y para hacer colegio. En este triangulito aquí está la escuela. Sobre la escuela se sostiene la iglesia y el colegio. Si no le hacemos buenas bases a la escuela, nosotros estamos mal. Se nos derrumba la estructura de una institución porque no hay eso que ustedes le dan el nombre porque conocen la escolaridad. Yo repito lo que ustedes dicen, no conozco. No tuve la oportunidad de tener una escuela, me explico, que me enseñara a leer. Pero afortunadamente tenía una escuela que me enseñaba a convivir con la gente. Cuando la escuela cumple su prometido, su función, esa es la base. Aquí tenemos la iglesia, aquí tenemos el colegio. Esta podríamos decir que es la columna vertebral. La columna vertebral no conduce más energía que la que hay aquí. Cuando nosotros estudiamos el trabajo de un iniciado, y digamos nosotros en el sentido de que somos la parte humana de los maestros investigadores, ellos le estudian 2 partes, el kundalini y la glándula pineal, no más. No más, con eso no más, ya saben qué clase de persona es. Resulta que tiene la iglesia de Éfeso. Por algo en las Sagradas Escrituras está lo que le escribía Pablo a los de Éfeso, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de tal, porque en el Asia están esas iglesias
tienen una expresión física. Los hermanos evangélicos, católicos y todos aquellos creen que a esa iglesia se refería a él, pero no se daban cuenta que era a los valores conscientivos de los discípulos que él tenía. Quizás algunos hermanos nos han oído hablar algo de esto. Aquí tenemos 2 medias lunas, y si tuviéramos tiempo podíamos hablar por qué el maestro habla de la luna llena y la luna creciente. Habla del cuarto menguante, del cuarto creciente, como algo de tanta trascendencia como influencia que recibimos nosotros, humanos. Cuando el maestro Samael nos dice que tuvo que trabajar en los infiernos de la luna, en los infiernos del sol, en los infiernos de Júpiter, nosotros pensamos solamente que el maestro iba y en estado de samadhi o en cuerpo astral se metía a aquellos infiernos, y no nos dábamos cuenta que todos nosotros tenemos que hacer un trabajo consciente en los infiernos de cada una de las lunas de nuestro mundo interior, en cada uno de los soles de nuestro mundo interior, en cada uno de los Venus de nuestro mundo interior. Y si digo de cada uno de los, es porque no es uno solo, sino hay asociaciones, núcleos de átomos que giran alrededor de nuestro Venus, de nuestro Sol, de nuestro Marte interior. Si nosotros analizamos, la iglesia de Éfeso pertenece a la luna. Y si analizamos el comportamiento de nosotros frente a esa iglesia, nos hemos dado cuenta que sinceramente, hermanos, no vamos a generalizar, pero un alto nivel, una alta incidencia de los hermanos vivimos en los infiernos de la luna. ¿Cuándo está uno en los infiernos de la luna? Cuando hacemos del hogar un infierno. Cuando en los hogares no hay comprensión, cuando en los hogares no hay integración, cuando en los hogares vivimos como perros y gatos, como dicen por ahí, está en los infiernos de la luna. No sé cómo ustedes me den o no la razón. El infierno de la luna lo encuentra uno en el hogar. El cielo de la luna lo encuentra en el hogar. Seguimos pensando que qué difícil es levantarse una pareja en iguales condiciones del espíritu. Hemos visto hombres patanes, groseros, diciéndole palabras hirientes, destrozando moralmente a su esposa y a sus hijos. Y en ocasiones, para colmo de desgracia, sacerdotes. Hemos visto mujeres que quieren arrastrar al esposo, barrer la casa con el esposo, decirle palabras descompuestas. Que se entienda que ese es el infierno de la luna. Cuando una pareja encuentra ese bálsamo para el corazón, esa comprensión en el hogar, es el cielo de la luna. Quizás para muchos no sea comprensible esto, pero no tenemos tiempo para extendernos mucho. Simplemente queremos cerrar la reunión del día de hoy hablando someramente de esto, que justamente es parte de la sexta joya del dragón amarillo.
la iglesia de Esmirna. Cuando nosotros estamos siendo arrasados combatidos por todas las descargas de lujuria, de morbosidad, de laxivia mental, emocional y instintiva, estamos en los peores infiernos de la luna de Mercurio. Cuando nosotros nos extasiamos en la transmutación, en el prana, en la oración, en la inspiración, estamos en el cielo de Mercurio. No es posible, es imposible, hermanos, es imposible que una persona que no sea capaz de salirse de los infiernos de Mercurio, a través de la comprensión, de la inspiración, de la pureza que tiene que venir del Espíritu, pueda lograr calificar las iniciaciones de misterios, ni sea capaz de preparar su cuerpo vital para solarizarlo y calificar en todo aquello que tiene que ver con la vida. Esto nos indica que toda violación que se hace contra natura y contra ese principio de Mercurio, el resultado es las enfermedades,